Asociación para una Sociedad Más Justa presentó un demoledor informe en el cual expuso los exorbitantes gastos que realiza el Congreso Nacional, los cuales, aseguran, no concuerdan con el número de sesiones y leyes aprobadas entre los meses de enero y octubre de 2024, llegando la suma a más de 800 millones de lempiras. De acuerdo a la ASJ, el Congreso Nacional destinó 106 millones de lempiras al pago de asesores, asistentes y servidores profesionales entre enero y octubre de 2024, pero solo ha aprobado 93 proyectos de ley, de los cuales 443 fueron presentados ante el Pleno, y señalan que las diputadas y diputados sesionaron en lo que va del año un total de 64 días de 97 posibles y se mantienen engavetados 320 proyectos de ley y 10 permanecen en discusión. Los datos recopilados por la ASJ precisan que en promedio al mes contrataban 118 asesores en el Congreso Nacional, quienes fueron asignados a diferentes bancadas, gerencias, comisiones especiales y de proyectos. Además, contabilizaron un promedio de 243 asistentes y sumado a ello, destinaron 7 millones de lempiras a servicios profesionales, incluyendo honorarios de peritos, especialistas, técnicos y asesorías relacionadas con estudios, investigación, análisis y auditorías. Otros hallazgos de la ASJ detallan que persiste la práctica de brindar información incompleta o dudosa por parte de la Oficina de Información Pública del Congreso Nacional, y el actual mecanismo de asignación, al ser arbitrario y depender de la presidencia del legislativo, favorece las prácticas clientelares y el uso ineficiente de los recursos humanos. Por su parte, desde el Partido Libertad y Refundación responden que el informe presentado por la ASJ es sesgado, así como los demás que divulgan como el de proyección de la corrupción, mismo al que acusan de ser el principal obstáculo para que Honduras no acceda a los fondos de la cuenta del milenio. Además, remarcan que en las administraciones anteriores sus reportes no eran tan críticos. Diputados del Libre acusan a la ASJ de persistir con su agenda impulsada por los grupos de poder que buscan por cualquier vía evitar la refundación, ya que afecta a sus intereses mezquinos con el del pueblo hondureño. Y si bien reconocen que son pocas las leyes aprobadas, todas son de beneficio para el pueblo, y la mora legislativa se debe a que la oposición mantiene un bloqueo sucio para que la junta directiva dé trámite. No obstante, otros sectores piden al Libre reconocer que esta administración del Congreso Nacional no es muy distinta a las últimas del Partido Nacional, con la diferencia que en esos años existía discusión de más leyes a diferencia de esta. Asimismo, lamentan que Libertad y Refundación terminó siendo más de lo mismo en el poder legislativo, el cual no tiene un norte definido más que obedecer las órdenes que dicten desde la sede del partido rojinegro. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros este jueves 14 de noviembre del año 2024. Es un placer para nosotros estar con ustedes siempre, como todas las mañanas de lunes a viernes, temprano aquí en el foro La Entrevista. Gracias también a nuestras compañeras Ivette Bulnes y Valeria Rojas por dejarnos bien informados en 11 Noticias Primera Hora. Hoy tenemos un tema que siempre genera controversia, siempre genera opiniones, porque bueno, ya van muchos informes de esta Asociación para una Sociedad Más Justa en cuanto a la labor del Congreso Nacional. Ayer presentaron un nuevo informe en el que evidenciaron que el Congreso Nacional, solo en lo que va del año, de enero a octubre,
sin contar noviembre, precisamente ha erogado 106 millones de lempiras en pago de asistente, asesores y también en pagos de consultoría. Vamos a hablar sobre este tema. Bueno, ya vamos a saludar a Juan Carlos Aguilar de la ASJ. Mientras tanto, las damas primero. La doctora Johanna Bermúdez, diputada del Partido Nacional, nos acompaña esta mañana. Gracias por estar con nosotros, doctora. Licenciado, buenos días. Pueblo hondureño, buenos días. También estoy acompañada de nuestro querido compañero y colega, el doctor Girón. Así es que, pueblo hondureño, buenos días. Siempre agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de podernos comunicar con el pueblo hondureño y contar la verdad, que eso es importante. Doctor Marco Eliud Girón, diputado de Libertad y Refundación, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Fernando Arteaga, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días también a la doctora y colega diputada, la doctora Johanna Bermúdez. Y por supuesto saludar al pueblo hondureño que nos está viendo y a su invitado también, que entiendo va a estar vía Zoom, miembro de la ASJ. Estaremos aquí para despejar todas las dudas que el pueblo hondureño tenga y que usted como periodista pues nos haga. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Juan Carlos Aguilar, director de Transparencia en la Sociedad para una Sociedad Más Justa, nos acompaña vía Zoom esta mañana. Buenos días, abogado. Buenos días, Fernando. Un saludo a la audiencia y un saludo al doctor Eliud y a la doctora Johanna. Queremos tener un panel, ¿no?, de calidad y aportarnos y clarificar también las dudas del pueblo hondureño. Bien, abogado, iniciamos con usted para un contexto, para que nos cuente un poco y bueno, nos dé más detalles sobre este informe que presentaron ayer. ¿Cómo está la situación en el Congreso en cuanto a estas contrataciones de asesores, asistentes y consultores? Bueno, gracias, Fernando. Parte del trabajo, ¿no?, que hemos venido realizando a través de los años es precisamente generar un monitoreo legislativo al Congreso Nacional. Ya durante este año hemos tenido varias de las entregas precisamente de ese monitoreo. La última entrega, que fue precisamente la que presentamos el día de ayer, va en la línea, ¿no?, siempre de verificar la labor legislativa en función de su productividad, en función de la cantidad de sesiones, en función de la ejecución presupuestaria, pero en esta ocasión quisimos ir un poquito más allá. Y ese más allá está el tema del monitoreo a esa ayuda complementaria que reciben los diputados en temas de asesores, en temas de asistentes y en temas de consultoría. Lamentablemente, pues hemos identificado uno, que no hay un acceso integral a la información pública desde el Congreso Nacional, ya que muchas veces se responde de manera limitada o hay información que es un tanto dudosa, ¿no?, en la forma que se responde, o simplemente se remite al portal único de transparencia en donde esa información pues no se encuentra, ¿no?, pero que estadísticamente, al menos desde la plataforma del IAIP, queda contabilizado como que el Congreso respondió a esa información a pesar de que uno tiene el soporte de que no. Para contextualizar un poquito, durante los 10 meses que lleva el Congreso Nacional, en temas de labor legislativa, ha sesionado o ha tenido 29 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias, para un total de 242 horas sesionadas, que eso se traduce, según lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que los congresistas tienen el deber de sesionar al menos 3 veces por semana. Han sesionado 64 de 97 días posibles e inclusive nosotros sacamos el término, ¿no?, o la calificación o el precio de la hora sesionada y más o menos anda entre 4.381 lempiras por cada hora que tienen los diputados. Luego hacemos un salto al tema de la productividad legislativa, en donde se han presentado 443 proyectos de ley durante este 2024, se han aprobado 93. Creo que cabe destacar que esos 93 proyectos, si bien es cierto, hay algunas leyes que son leyes buenas, que fueron positivas y que en monitoreos anteriores lo destacamos, pero también hay muchos temas como préstamos, temas de amnistía, temas de condecoraciones y temas de ampliaciones en plazo que se producen desde el Congreso y que muchas veces vienen desde el Poder Ejecutivo, que realmente no aportan. No digo que el Congreso no lo deba hacer, pero no debería de ser esos temas prioritarios o esos temas primarios dentro del Congreso. Luego de esos 443 proyectos, en donde 93 fueron aprobados, 300 de esos 20 proyectos se encuentran engavetados. Y hay 10 proyectos en discusión según la información pública que nosotros tenemos acceso y a través de la plataforma también de CEPROC. Eso visto desde la perspectiva de la labor legislativa, pero en temas de ejecución presupuestaria, y aquí es donde el pueblo hondureño también debe de poner especial atención, en estos primeros 10 meses ya hay ejecutado 898 millones. De esos 898 millones, hay 208 millones que han sido ejecutados en temas de subvenciones. Hay que recordar, y ahí como lo puede ver el pueblo hondureño en pantalla,
esas subvenciones es exactamente el mismo procedimiento del fondo departamental, a pesar de que se derogó esa normativa en aquel momento. Y si contamos los 222 millones del 2023 más estos 208 millones que van del 2024 y que van a incrementar porque todavía no se ha cerrado el año, estamos hablando de 430 millones de lempiras solamente subvenciones, que son esas ayudas, esos fondos que tramitan y que administran los diputados, y que ya sabemos los cuestionamientos, incluso los casos de corrupción que judicializó la MASI, producto de esa falta de transparencia y de esa mala administración. Y aquí creo que es claro. Uno, que no deberían de administrar esos fondos, para eso está en la Secretaría de Estado. Dos, que no hay acceso a la información. No sabemos a quién se le entregan esos fondos, a qué diputados, qué proyectos se ejecutan, si efectivamente se ejecuta el proyecto, y por último y lo más importante, el tema de la liquidación. No hay informes de liquidación en ese sentido, o al menos públicos. Algunos diputados han dicho de que sí, que existen esos informes, pero nos hemos cansado de solicitarlos por acceso a la información y no nos responden, e igual buscándolos en el portal único de transparencia. Luego, como podemos ver rápidamente, 189 millones en temas de sueldos a diputados, 113 millones en temas de viáticos. Aquí quiero hacer un matiz, ¿no? Ayer estaba en un foro por la tarde y habían 2 diputados acompañándome. Honestamente, el Congreso Nacional solo publica grandes líneas. Yo no sabía cuánto se le asignaba en tema de viáticos a cada diputado. Por los 2 diputados, dentro del debate y la discusión que tenían en ese momento, pues manifestaron que aparte del salario, se les estaban entregando 57,000 lempiras en temas de viáticos. Entonces, el pueblo hondureño tiene que ver y contextualizar. Un diputado normal, o el propietario, perdón, gana cerca de 91,000 lempiras, más sumándole esos 57,000 en temas de viáticos. Luego vemos sueldo viáticos realmente 113 millones, sueldo de diputados suplentes 60 millones y 15 millones en temas de viáticos al extranjero. Y ahora sí, ya viendo ese contexto general, podemos pasar al tema de los asesores. Los asesores tienen 4 funciones específicas en el artículo 41, y que quizás si avanzamos unos 2 slides más para que el pueblo hondureño lo pueda observar, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Justamente ahí lo vemos. 1, son las funciones de asistencia técnica para los diputados. 2, es proponer y elaborar proyectos de ley. 3, es evaluar el impacto y evaluación de esos proyectos, precisamente. No solamente construirlos, es darle seguimiento. Y 4, es elaborar una planificación anual con sus respectivos actividades y proyectos. A eso no tenemos conocimiento, se ha solicitado en algún momento, no hay información que debería de publicarse de oficio, y por eso es que lamentablemente también el Congreso sale aplazado en evaluaciones tanto locales como evaluaciones internacionales, por ejemplo, el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa. Entonces, para ir resumiendo esta primera intervención, en el tema de pago, y que si quieren nos vamos al final de la presentación, que hay un condensado para que el pueblo hondureño lo pueda ver, en el pago de asesores, que son la cantidad de asesores que hay de manera mensual, son 118 asesores que hay dentro del Congreso Nacional. En promedio de esos 118 asesores se percibe un salario de más o menos de 4.4 millones de lempiras mensual, que llevan dentro de estos 10 meses un acumulado de 44 millones. Para el caso de los asistentes, son más de 240 asistentes que hay de manera mensual dentro del Congreso Nacional. Esto nos lleva a un gasto de 5.5 millones de lempiras mensuales, y en lo que va de los 10 meses, 55 millones, como lo puede ver el pueblo hondureño. Y en tema de consultorías, que han sido varias consultorías, en menor medida, obviamente, comparado a asesores y asistentes, el Congreso Nacional gasta de manera mensual cerca de 765,000 lempiras, lo que nos lleva a una cantidad de 7 millones, pasados los 7.5 millones. Un total de 106 millones solamente en temas de pago de asesores, que son 118 de manera mensual, asistentes, que son más de 240, creo que son 243, 247, y que conlleva un acarreo y un costo de 55 millones, y el tema de las consultorías, que son 7 millones que se han ejecutado. Y aquí creo que hay que ser claros. Ayer algunos de los diputados en ese espacio que le mencionaba decían o algunos decían que hay una reducción, otros que hay un incremento, pero al final de cuentas no estamos cuestionando en sí, a pesar de que es un gran número, el número, lo que estamos cuestionando es que eso no se refleja dentro de la productividad legislativa. Y ese reflejo dentro de la productividad legislativa es en temas de leyes o la aprobación de leyes de interés nacional que beneficien al pueblo y que cambien las condiciones de vida de los ciudadanos hondureños. Y muchos dirán, es que no hay una ponderación, no hay acuerdos, no hay consensos dentro del Congreso. Pero, y lo decía ayer también, cuando se eligió la Corte, cuando se eligió la Fiscalía, cuando se negociaron los órganos electorales, cuando hay estas grandes decisiones en donde hay una repartición político-partidaria,
ahí sí hay acuerdo. Entonces también es un poco el tema de la priorización de la agenda legislativa en función, entendemos perfectamente que tanto el Partido Liberal, tanto el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación tienen sus propios intereses en función de su ideología, en función de su proyecto político, etcétera. Pero hay que recordar también, y los diputados lo saben muy bien, que ellos están ahí representando, si bien es cierto, al partido político, pero quien los puso y a quien deben de representar integralmente es al pueblo hondureño. Bien sea los diputados que son electos por Francisco Morazán, pues los escogió las personas de Francisco Morazán y tienen que ejercer ese nivel de representatividad. El Congreso es la voluntad o la representación soberana, ¿no? En función de esa democracia participativa y representativa. Entonces, a partir de ahí es que no vemos una priorización, una agenda, una construcción de una agenda integral. Sabemos los problemas que hay en salud, que hay en educación, que hay en seguridad, tema de lucha contra la corrupción que se encuentra estancado, y a partir de ahí es donde existe esa gran problemática, ¿no? Y ese nivel de estancamiento. Y quiero aquí vincularlo para ir cerrando ya esta primera intervención con el tema de que no solamente son los indicadores locales, Fernando, los doctores Bermúdez y Eliud, son los temas internacionales también y la vinculación que tiene el Congreso en esos temas. Uno, por un lado, el tema del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, que cataloga al Congreso Nacional Hondureño como el más opaco, el menos transparente, en función de rendición de cuentas, en función de transparentar su presupuesto y dar a conocer. Obviamente hay muchas oportunidades de mejora que creíamos que se iban a realizar en algún momento. Luego, este índice de Estado de Derecho de World Justice Project, que ya fue presentado y que es el más actualizado, en el componente de ausencia de corrupción, hace un comparativo entre los militares, la policía, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Lamentablemente el Congreso, también por la forma que se ha manejado, porque estuvo cerrado el año pasado entre tantas interrupciones, cerca de 5 o 6 meses, tiene en temas de ausencia de corrupción, según esa calificación de World Justice Project, en temas de Estado de Derecho, tiene 0.10 de 1, que haciendo la traducción a un 100% tiene 10 de 100. Entonces también ahí es donde vemos esos matices y que todo esto concluye en la construcción de indicadores, por ejemplo, el tema de cuenta del milenio, el tema del índice de democracia, el propio legislativo, etcétera, pero que para hacer esta primera intervención creo que voy a cerrar acá para darle espacio a los colegas. Bien, perfecto, abogado Juan Carlos Aguilar. Doctora Bermúdez, ¿qué opinión le merece? Son varios datos los que se han dado a conocer. ¿Cómo mira usted? Se me hizo extraño no verla ayer porque, bueno, a mí me toca andar en esas coberturas y yo siempre la miro que ve ese tipo de eventos. Ayer no la vi que participó en ese informe de la ASJ. ¿Cómo mira usted todo esto? Bueno, ayer creo que me tocaba dar clase, puse un examen y eso me mantuvo realmente medio complicada en la mañana, lo cual se me dificultó realmente. Sí, porque yo sé que usted siempre toma tiempo a asistir a ver estas cuestiones relacionadas de las mujeres, el Congreso una y asignatura, todo. he tenido varias reuniones a raíz de mi responsabilidad docente y por eso no pude ir el día de ayer y me parece sumamente interesante. Creo que, mire, es sumamente importante que podamos entender que vivimos diferentes tiempos y es importante que los funcionarios, los políticos, seamos capaces de hablar con la gente, comunicar con la gente. Escuché muy bien lo que dijo el licenciado Juan y algo sumamente que dijo. Él dice, nosotros no estamos cuestionando cuánto gastan, sino que el gasto se refleje en la productividad que se hace desde el Congreso Nacional. Sin duda alguna, el Congreso Nacional tiene sus funciones claramente específicas en la Constitución de la República. Y a nivel mundial, los congresos siempre están extremadamente desprestigiados. Y la forma que nosotros podemos lograr prestigiar nuevamente ese Congreso Nacional es, obviamente, abriendo las puertas, ofreciendo bien los datos y, sobre todo, tratando de construir una agenda legislativa que dé respuesta a los problemas de la gente. El problema es que hasta hoy no hemos logrado como fuerzas políticas, creo que ponernos de acuerdo y entender que al Congreso no se va únicamente a que mande únicamente una fuerza política, ese proceso se llama parlamentos, lugar donde se llega a hablar basado en la construcción de leyes que al final contribuye a solucionar los problemas de la gente. Entonces yo sí creo que todavía tenemos una gran oportunidad, todavía falta año y medio, que en este próximo año podamos poner primero Honduras. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene este país? El tema del desempleo, el tema de la seguridad jurídica, y desde el Congreso tenemos que impulsar iniciativas de ley que contribuyan a incentivar la inversión con el tema de la seguridad jurídica, para que al final
esa cantidad de dinero que rogan en sostener el Congreso Nacional también se refleje en bienestar para la gente. Y más allá de eso, que seamos capaces de abrir las puertas. Si efectivamente se están ejecutando los fondos en forma transparente y tienen toda la información en el portal de transparencia, porque asumo que tienen toda la información, en realidad yo creo que es importante que el liderazgo debe un poco modificarse para que podamos entender que a pesar de nuestras diferencias ideológicas, el bien común, el bienestar debe ser para la mayoría de la población. Yo entiendo que tienen toda la información subida en el portal de transparencia y que ahí tienen información. Aún todavía no entiendo cuál es el desacuerdo que hay, que no han podido sentarse a hablar con ASJ, el CNA o cualquier otra institución de sociedad civil que estén interesados en contribuir a agilizar los procesos de transparencia para aumentar un poco la credibilidad del Congreso, porque si el Congreso se prestigia, también nos prestigiamos todos los diputados. Creo que todavía tenemos tiempo, creo que es vital sentarnos, porque al final la gente quiere saber cómo, cuándo y en qué se gasta el dinero y cómo eso se refleja en la vida del día a día. Nosotros estamos en toda la disponibilidad siempre de seguir contribuyendo con la transparencia de este país. Sí, perfecto. Doctor Marcolino Girón, ¿qué opinión le merece usted como diputado de Libre en cuanto a todos estos datos que, bueno, han ido revelando desde la ASJ? Bien, mire, el Poder Legislativo es, algunos le llaman el primer poder del Estado. Si es un poder del Estado, tiene que tener su personal administrativo, personal técnico, personal operativo. No me imagino yo un poder del Estado sin todo ese tipo de personal, sin secretarias, sin asesores, sin asistentes. Ustedes han visto altas horas de la noche ahí los asistentes en el Congreso Nacional. Hay médicos también que dan asistencia médica. Yo he visto personalmente y he ayudado a los médicos del Congreso Nacional, que no son diputados, sino que son empleados del Congreso Nacional, darle asistencia médica a muchos diputados y diputadas en medio de sesiones. Y hay un dato muy importante que debe saber el pueblo hondureño. En la administración anterior de Mauricio Oliva, del Partido Nacional, y Juan Orlando Hernández, el Congreso Nacional tenía una planilla de 1.800 empleados en el Congreso Nacional. Diferente a la administración actual del presidente Luis Redondo, un hombre honesto, un hombre incorruptible, la redujo al 50%. Es más, mayor al 50%, porque actualmente tiene el Poder Legislativo 800 empleados de 1.800 que tenía Mauricio Oliva, el Partido Nacional. Reducir la planilla a 800 personas que laboran en el Congreso Nacional, ¿cuánto ahí se está ahorrando el Congreso Nacional? Ah, pero eso no lo decía la ASJ anteriormente en el gobierno de Juan Orlando Hernández, y con las disculpas del abogado Juan Carlos Aguilar, que es una persona joven, pero sus jefes, ¿cómo se llama? El de lunar en la nariz, él hacía cogobierno con Juan Orlando Hernández y callaron, porque callaron con esos 1.800 empleados que tenía una planilla. Solo el actual jefe de bancada del Partido Nacional tenía, solo él, más de 200 empleados fantasmas. Ahí fue hecho la denuncia por el propio presidente del Congreso Nacional. Y ustedes, los de la ASJ, ¿por qué no dijeron nada? El jefe de bancada del Partido Nacional, solo él, tenía 200 empleados fantasmas, paracaidistas. ¿Cuánto era la erogación? Y lo primero que hizo el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, fue darles de baja, porque ASJ cayó en ese momento. A mí me parece, y aquí nos vamos a desnudar y me va a disculpar el abogado Juan Carlos Aguilar, pero ustedes quieren recuperar una imagen que perdieron cuando cogobernaron con el Juan Orlandismo, cuando cogobernaron con el Partido Nacional, y ahora sacan medias verdades, verdades a medias, o en el peor de los casos, datos que en muchos de los casos son manipulados.
Miren, el Congreso Nacional, los diputados tienen derecho a tener un asistente, tienen derecho a tener motorista y las comisiones tienen que tener asesores técnicos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, su servidor está en la Comisión de Finanzas. Yo soy médico, tiene que haber asesores de finanzas a los cuales el diputado les puede consultar. Yo estoy también presidiendo la Comisión de Contingencias y Emergencias del Congreso Nacional. Yo tengo que hacer las consultas a técnicos, especialistas y asesores. Además, siempre ha habido, son las mismas estructuras presupuestarias que ha habido históricamente en el Congreso Nacional. Más bien las hemos reducido. Eso, la pregunta que se hace el pueblo hondureño es por qué la ASJ en el gobierno, cuando fue presidente, Mauricio Oliva, no dijo nada. ¿Por qué callaron de esos 1.800 empleados y por qué no hacen ese comparativo en esas tablas que nos presentaron de esos 1.800 empleados versus los 800 empleados que tiene actualmente el Poder Legislativo? Ahí ponen unos datos que no son del todo ciertos. Ponen asesores ahí de 100.000 empiras. La mayoría de los asesores anda en un promedio de 30, 35.000 empiras es lo que gana un asesor, en su gran mayoría. Quizá uno puede andar en 100.000 empiras por el tipo de asesoría que da, pero esos datos que están dando, muchos de esos son manipulados. Los viáticos, ¿cuántos? La mayoría de los diputados viene fuera de la ciudad, la mayoría son fuera del departamento de Francisco Morazán. Esas personas, ellos vienen en su propio vehículo, pero se les tiene que dar sus viáticos porque aquí incurren en gastos de hotel, de alimentación, de gasolina, de el diputado que viene acá. Habla y tratan de poner la producción legislativa en tela de juicio. Bueno, podríamos estar de acuerdo, pero eso no es responsabilidad de esta situación o este gasto en el presupuesto. La baja producción legislativa tiene que ver en la correlación de fuerzas que hay y en los intereses que representan los diputados. Por ejemplo, ¿por qué no se ha aprobado la ley de justicia tributaria para que los 10 millones de hondureños paguemos impuestos? Porque la bancada de oposición, principalmente el Partido Nacional, ni siquiera permitió que se leyera adecuadamente en primer debate la ley de justicia tributaria. Empezaron con una insurrección legislativa para boicotear la lectura de esa ley de justicia tributaria. Y además de eso, se dice que esa insurrección legislativa era para desviar la atención por el juicio que tiene Narri Asfura y utilizan un precandidato del Partido Nacional para desvirtuar esa tesis. En insurrección legislativa se podrá sesionar, si ni siquiera se escucha porque llevan pisto, llevan bubucelas, la vez pasada llevaron cohetes, hasta cohetes tumbacasas, de esos grandotes. Un diputado del Partido Nacional en una de esas insurrecciones le sacó una pistola a un vigilante y se la puso en la cabeza y eso quedó impune. ¿Cómo puede haber una producción legislativa cuando la oposición, cuando el Partido Nacional es el que boicotea esas sesiones? Y aquí voy a decir algo, ASJ actuó con un guante blanco con el Partido Nacional porque pareciera que fuese un apéndice de ese partido político, porque cayó durante esos, no solo cayó durante Juan Orlando Hernández, fueron parte, miembros de ese gobierno. ¿Quién avaló los hospitales móviles? El acto de corrupción más grande que ha tenido el gobierno de Juan Orlando Hernández. ASJ fue el que avaló los hospitales, ahí no salía ASJ, que era la mejor maravilla de Honduras. Entonces ustedes lo que quieren es recuperar una credibilidad perdida, pero ya el pueblo hondureño no les cree. ¿Quién avaló la compra de medicamentos? ASJ, sobrevalorados, que ahí está en la fiscalía. ASJ es el que estaba metiendo las narices ahí. ¿Quién avaló al Tigre Bonilla en la depuradora policial que ahora está siendo juzgado allá en Nueva York? La ASJ. ¿Quién avaló el gobierno de Juan Orlando Hernández?
¿A quién llamaba Juan Orlando Hernández cuando necesitaba que limpiaran la imagen? A ASJ. ¿Quién financia a ASJ? Es la pregunta del millón, porque ASJ dejó de ser una organización que representa a la sociedad civil para representar ahora a un gobierno extranjero o a quien les financia. Pareciera que ASJ fuera un partido político y no una sociedad civil, y eso lo conoce muy bien el pueblo hondureño. Claro, ahora ponen caras nuevas, ponen ahora como al abogado Juan Carlos Aguilar, que yo no tengo el honor de conocerlo, y sé que quizá él no estaba, pero ASJ precisamente ahora ha reclutado jóvenes, caras frescas, precisamente para cambiar de imagen. Pero detrás está aquel, el del lunar en la nariz, está Omar Rivera, que avalaron todos esos actos de corrupción de ASJ. Aunque cambien de imagen, siempre ASJ va a ser un lobo vestido de oveja. Lastimosamente, ASJ perdió credibilidad. Y me disculpan que hable así de fuerte, porque van a decir, no, es que esa es la forma de defenderse, descalificar. No, yo no los estoy descalificando a ASJ. Ustedes se descalificaron solo con sus actos de silencio ante los actos de corrupción de Juan Orlando Hernández y de Mauricio Oliva, y ahora tratan de limpiar esa imagen, tratando de ensuciar al Congreso Nacional o al presidente del Congreso Nacional, que es un hombre honesto y es el hombre más atacado a nivel nacional. ¿Y cuál es el pecado de Luis Redondo? Poner en el tapete de la discusión la ley de justicia tributaria para que 10 millones de hondureños paguemos impuestos versus 10 familias que no pagan impuestos, pero que esas 10 familias son poderosas y financian medios de comunicación, financian periodistas, financian organizaciones, y no sería extraño que estarían financiando algunas organizaciones de sociedad civil. Aquí debemos de quitarnos las caretas cada quien, y yo pienso que es el momento de que ASJ se quite la careta y se convierta en un partido político y sus directores se lancen a diputados para que verdaderamente nos midamos como lo que son, un apéndice del Partido Nacional y un apéndice y financiado de un gobierno extranjero. Bueno, imagino que el abogado Juan Carlos Aguilar ha tomado apuntes de lo manifestado por el doctor Marco Luis Girón. Yo siempre he escuchado eso. La respuesta, doctor, del Libre siempre y a cualquier dirigente del Libre es que por qué no denunciaban este tipo de cosas antes en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Les pregunto directamente eso en primera instancia, abogado Juan Carlos Aguilar. Y también le consulto si son manipulados o qué tan confiables son estos datos, porque según lo que se reveló ayer, los asesores ganan unos 100,000 empiras. Dice el doctor que por mucho ganan 30,000 empiras. En estas dos instancias y también los apuntes que usted tenga, abogado Juan Carlos Aguilar. Gracias, Fernando. Y bueno, gracias al doctor. Vamos a desvirtuar varias de estas cosas. Yo lo respeto mucho a él también, así como él me respeta a mí. Bueno, con el tema de salario, primera aclaración, nosotros hicimos una clasificación de los salarios, así que creo que habría que revisar un poquito el informe. Nosotros en ningún momento dijimos que todos los asesores estaban en un salario de 100,000 empiras. Incluso hicimos una clasificación en un primer momento de 15,000 a 30,000, 35,000 empiras, después de 30,000 a 60,000 empiras y de 60,000 a 100,000 empiras, que en honor a la verdad, y que ahí lo están viendo ustedes en pantalla, son los que menos, es un 5% realmente el que gana cerca de ese 100,000 empiras. Si nosotros manipuláramos datos o fuéramos tendenciosos, hubiésemos echado en un solo costal esa situación. Eso aclarando el tema de los salarios de los asesores. Por otro lado, el tema, y que lo vuelvo a repetir, no estamos cuestionando el número de asesores ni el número de asistentes, estamos cuestionando cómo eso impacta en la poca productividad legislativa del Congreso. A mí me gustaría saber, por ejemplo, y tal vez me lo responde después el diputado, en las dos comisiones que está él, ¿cuántos de esos proyectos han sido aprobados? ¿Cuántos de esos proyectos han sido dictaminados por los asesores? ¿Qué nivel de seguimiento tienen esos proyectos? O sea, ¿los asesores han hecho un nivel de impacto o seguimiento al impacto de esos proyectos construidos o esa planificación? Porque al menos en temas de transparencia, acceso a la información pública, no lo podemos encontrar. La otra situación orientada a que ASJ no decía nada en el pasado. Los invitamos a que visiten la página web. Y creo que, y eso ya lo hemos dicho, ya está repitiendo, pero bueno, www.asjhonduras.com. Ahí podemos ver que parte, y eso está documentado, doctores, tal vez hay que ir a la fiscalía,
Uno de los informes que utilizó el Ministerio Público para el tema de los hospitales móviles y para condenar a esas personas que lamentablemente malversaron esos fondos a través de Invest, uno de ellos es la veeduría integral que hizo ASJ a ese proceso. Si bien es cierto, han existido algunos problemas de personas que pertenecieron en algún momento, que ya no están en la organización, incluso de esa situación específica que usted menciona, esa persona ya no estaba ni siquiera en la organización, pero lo que hay que hacer es revisar esos informes que incluso fueron de los medios probatorios que utilizó el Ministerio Público a través de la Fiscalía precisamente para verificar que se estaban realizando. Luego el tema de las alianzas público-privadas. Para darle un par de ejemplos. Las alianzas público-privadas se cerraron por un informe que realizó ASJ a través del corredor turístico de la zona norte. Fíjense que le doy un dato. Hace unas 2 o 3 semanas tuvimos a personeros de la Procuraduría General de la República porque lamentablemente el Estado hondureño está siendo demandado por incumplimiento en ese tema de ese corredor logístico. Esta semana yo personalmente les remití toda la información de esa investigación a la Procuraduría General de la República y que ellos le pueden dar fe de que se está haciendo un trabajo colaborativo en esa parte precisamente para que el Estado no pague esos cientos de millones de dólares en los cuales está siendo demandado a través de CIADI. Entonces, ahí también hay que ver si ASJ no decía nada en el pasado. Todo el tema del fortalecimiento a la Maxi. En el proceso de selección de los fiscales élite y la conformación de UFESIC, así como de otros elementos del Ministerio Público, ASJ fue Secretaría Técnica y ustedes en algún momento, cuando eran oposición, alababan el trabajo de la Maxi. Pues sabemos que pusieron en jaque a la clase política en el país y por eso también se expulsó la Maxi. Entonces también es un poco de ver con objetividad el hecho de que no se decía nada en el pasado. Y es un poco revisar cada uno, o revisar la página, porque ahí hay cientos de informes en donde ASJ denunciaba, incluso el tan famoso convenio que firmó Transparencia Internacional con el gobierno de Honduras. A través de ese convenio se presentaron una gran cantidad de informes de que la gestión de las distintas secretarías de Estado estaba siendo ineficaz, que tenía un montón de oportunidades de mejora y que esas mejoras también no se ponían en práctica. Eso también está ahí, doctor, para que lo podamos revisar. Tema de medicamentos. Nosotros más bien denunciamos que se eliminó el fideicomiso y recientemente la colega directora de salud presentó un informe de que se está comprando actualmente los medicamentos más caros que cuando se compraban con el fideicomiso. Y usted como médico, y que entiendo yo que usted tiene una plaza también, o sea, me imagino que lo sabe. Entonces también es un poco revisar ese informe. Habían medicamentos que honestamente yo no trabajo ese tema, pero me sorprendí porque se estaban comprando, y no quiero decir sobrevalorados, se estaban comprando más caros en más de 1000%. Entonces también, y no le doy detalles del medicamento porque como le digo, yo no trabajo ese tema, pero sí recuerdo la presentación que decía la colega en donde se identificaban esos elementos. El tema del Tigre Bonilla. El Tigre Bonilla fue depurado en esa comisión más bien, porque él estaba en Colombia, si mal no recuerdo, y algo así se manejó esa situación. Y el otro tema del financiamiento, y con eso cierro para ya aclarar este par de dudas. El tema del financiamiento de ASJ nunca ha recibido un tan solo dinero de fondos públicos. Siempre el financiamiento es de fuentes internacionales, a través de cooperantes privados, a través de cooperantes públicos, a través de agencias de cooperación de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, la Unión Europea, en donde se han desarrollado, el propio Departamento de Estado, en donde se han desarrollado los proyectos que hace ASJ. Entonces, creo que es desinformar el hecho de decir a la ciudadanía hondureña que en algún momento recibimos fondos públicos. Y lo otro, invitarlos otra vez nuevamente, www.asjhonduras.com. A pesar, y aquí sí quiero aclarar, a pesar de que ASJ no está obligada a presentar sus balances de manera pública y sus informes de liquidación de cómo se ejecuta el gasto, usted puede saber en esos informes, doctor, cuánto dinero recibe ASJ en tema de conceptos de donaciones anualmente, cómo se ejecuta, en qué proyecto se ejecutó y todo público, a pesar, y que eso es importante, que no estamos obligados como la Secretaría de Estado, como el Congreso Nacional, que sí está obligado a publicar de manera desagregada y que lamentablemente a mí me gustaría presentar más a detalle estos informes. El problema es que como el Congreso no desagrega los datos y solo me da grandes líneas, por ejemplo, para el tema viático, como les decía al inicio, yo solo coloqué ahí que son 113 millones de lempiras los que se han gastado en viáticos. Pero ayer me di cuenta en ese programa de la tarde, porque yo no sabía honestamente desagregado cuánto se le daba a cada diputado, de que se le da 57,000 lempiras aparte del salario. Y como le decía, no cuestionamos el hecho del gasto, no cuestionamos el hecho de la cantidad de asesores, asistentes o lo que quieran tener el Congreso.
Si fuese eficiente la gestión legislativa y si el pueblo hondureño se estuviese beneficiando de cada uno de estos elementos, a través de una legislación de calidad, a través de una legislación que existiera una apertura, y que incluso este trabajo lo hicimos con una iniciativa juvenil que se llama Democracia en Acción. Y muchos de los jóvenes dicen que no se sienten representados en un primer momento, pero que también les han quedado de ver con temas de empleo. Para darle un ejemplo, se derogó esa ley de empleo por hora, que yo estoy de acuerdo, no tenía todos los derechos laborales, pero también era un elemento y un insumo para que muchos jóvenes trabajaran medio tiempo y se costearan sus estudios en la segunda parte o en la segunda etapa del día. Entonces creo que también hay que pensar y hay que tener autocrítica en función de cómo se maneja el Congreso Nacional, en función de esa baja productividad, y que lo recalco como lo dije al inicio, cuando se quieren poner de acuerdo, se ponen de acuerdo, porque ya hemos visto en las decisiones, al menos de altas autoridades, que ahí sí se ponen de acuerdo. Entonces, si no hay una voluntad para aprobar ley de colaboración eficaz, la misma ley de justicia tributaria, o sea, yo no estoy en contra de esa ley de justicia tributaria, que paguen los que ganan más y etcétera. Si al final de cuentas yo pago mis impuestos, mensualmente me deducen una gran cantidad de impuestos de varias cuestiones. Entonces, al final, que todos paguemos, pues si ahí estamos totalmente de acuerdo. Lo que tienen que hacer es, obviamente, dialogar, generar acuerdos, generar consensos y generar los insumos desde el Congreso Nacional. Entonces, para aclararle al pueblo hondureño y que no se desinforme, esa narrativa siempre creo que se maneja, y al final de cuentas, y siempre lo digo en estos foros, y lo he dicho varias veces en este foro de la entrevista de Raúl y ahora que estábamos con Fernando, hay que hablar del informe. O sea, básicamente todo lo que aclaré en este momento, una o dos cosas fueron del informe. Todo lo demás son acciones para desacreditar, y que lo he visto, ya estoy acostumbrado en todos los informes. Se desacreditan personas, se desacredita la organización, siempre se habla del tema del financiamiento, pero nunca se habla, o además de decir que son datos falsos, pero no traen el contraste y no traen el soporte de que son falsos según lo que manifiestan, nunca se habla del dato, nunca se debate en ese sentido. Bueno, yo sí quiero felicitar realmente a SJ por esa renovación. Me gustó lo que dijo el doctor Girón, que dijo, bueno, ahora pone caras nuevas, porque evidentemente en el país sí tenemos talentos de jóvenes comprometidos que sí lo estamos viendo en el nuevo liderazgo que hoy tiene ASJ. Yo creo que la verdad que los políticos tenemos que ser extremadamente abiertos, los tiempos han cambiado y tenemos que tener esa apertura de poder escuchar, porque muchas veces esa escucha también nos puede contribuir a hacer un plan de mejora y no tomar siempre eso como un ataque, porque yo lo que siento es que los compañeros de gobierno, los oficialistas, ven que cuando alguien opina, cuando algo les dice, cuando alguien les señala, lo ven como un ataque, en lugar de más bien poder escuchar, como dice, la información, los datos. Usted ha reiterado en varios momentos y ha dicho, es que nosotros no cuestionamos cuánto gastan, más bien ellos por andar, me reía porque decía, por andar de acelerados y por no leer la información, entonces inclusive dicen cosas que más bien se contradicen. Lo que sí se está cuestionando es que como un primer poder del Estado eroga tantos fondos y no se refleja en el bienestar de la gente. Entonces, ese es como el primer ítem, digamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver eso como una oportunidad, aunque sí quiero también recalcar que si bien es cierto, el Congreso Nacional no ha tenido sesiones en pleno completamente, sin embargo hay como 38 comisiones, que por cierto yo formo parte de tres de ellas, hay 38 comisiones que constantemente nos estamos reuniendo, realizando también trabajo paralelo que va a contribuir a la creación de esa ley. Por ejemplo, nosotros hemos estado casi todo el año con la Comisión de la Mujer, construyendo una iniciativa de ley que sí creemos que va a contribuir también no solamente a reducir los gastos de participación política, sino que también a incentivar la participación de las mujeres, como la ley para prevenir, sancionar, erradicar todo tipo de violencia política hacia las mujeres. Es una iniciativa que hemos estado trabajando en todas las comisiones y han venido todas las compañeras de la Comisión de Género y en eso hemos estado. Entonces, igual también la Comisión de Salud, que hemos tenido también varias reuniones por la prioridad que se tiene que dar. Yo sí particularmente creo que tenemos que utilizar esta información para lograr, procurar que el Congreso efectivamente sea eficiente y transparente. Y no podemos culpar absolutamente a nadie de la improductividad de este Congreso, porque dicen, bueno, como 5 veces han repetido, es culpa del Partido Nacional. No, el Partido Nacional cuando gobernó tenía 44 diputados, 48 diputados, y logró hacer las alianzas necesarias poniendo primero Honduras para tratar de avanzar. Entonces, hoy, los que hoy están en el gobierno, que tenían 50, no sé cuántos diputados tienen actualmente, deben tener esa habilidad de poner
primero a Honduras y construir las alianzas, los consensos, los diálogos, poniendo primero a Honduras. Si efectivamente construyen ese bloque de consensos y a la luz pública, poniendo primero los problemas de este país, efectivamente vamos a avanzar. Pero si nosotros lo hacemos encerrados en una oficina o bajo llave o escondidos, efectivamente puede generar también suspicacia, que esos consensos pueden ser por sobornos o entre otros. Pero yo vuelvo a decir, yo sí creo que tenemos que aprender a escuchar a la gente, aprender a escuchar a los que piensan como nosotros, a los que no piensan como nosotros y tomar de cada información que nos brinden un plan de mejora. Sí, estoy totalmente de acuerdo que ese informe debe ser leído por todos nosotros que somos diputados, ver qué cosas de ahí podemos mejorar, cómo podemos contribuir. Nosotros como bancada hemos estado siempre dispuestos a sentarnos en una mesa de diálogo para contribuir a solucionar esos problemas. Por eso también nosotros hemos presentado varias iniciativas de ley para el bien común, como por ejemplo hemos insistido en la necesidad, en la urgencia, más ahora que viene nuevamente diciembre, que necesitan una normativa jurídica para ver cómo se contratan jóvenes en muchos emprendimientos, muchas pequeñas microempresas. Sentémonos a hablar sobre la ley temporal, la ley de empleo por hora o una normativa jurídica que incentive el empleo juvenil. ¿Cómo lo podemos hacer? Esos son temas de país. Si a eso también le podemos agregar. Mire, a mí me sorprendió también que ayer dijeron que ya no son 10 familias, sino que son 25. Una que sea, la ley ya está. Tenemos una ley que obliga a que el Estado haga que aquel que no cumpla la cumpla. No es una nueva ley que van a incentivar más cumplimiento. Necesitamos una ley que incentive la inversión en todas partes del mundo. El Estado garantiza un ambiente para que haya inversión. Y eso, por eso ustedes que van a encontrar zonas francas en Panamá, van a encontrar zonas de inversión en China, en todos esos países. ¿Por qué? Porque tiene que haber un mecanismo que el Estado incentive la inversión para que haya trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos en este país en este momento? Seguridad jurídica para garantizar que haya trabajo. Yo vuelvo a insistir, creo que necesitamos esa apertura, leer esos informes, ver cómo podemos mejorar, cómo podemos conectar a la gente. No podemos seguir patinando en el pasado porque nadie, señores, nadie vota por el pasado. La persona cada 4 años en noviembre va a votar pensando en cómo le van a mejorar su futuro, pero nadie vota por el pasado. Entonces sí creo que ella libre debe salir del pasado, sentarse a escuchar a la gente en el presente y ver cómo soluciona para generar bienestar y prosperidad en el futuro. Yo no justifico a ninguna de las partes, pero bueno, a mí me toca cubrir y bueno, ahí nos vemos con los diputados, los honorables diputados, siempre cuando hay sesiones, y yo digo qué difícil es ser diputado y tener un buen proyecto, porque hay muchos diputados que tienen, tienen listos ahí 4 proyectos de ley, los tienen listos y preparados para presentarlos, pero a veces no les sirve de nada, doctor, porque los presentan y bueno, viene la comisión que los tiene que dictaminar, nunca los dictaminan. Otras veces los dictaminan, nunca son sometidos. Y mire, ya va a terminar este congreso. Yo le apuesto, ya vamos a preguntarle al abogado Juan Carlos Aguilar el tema de los proyectos, porque hay un montón. Y yo sé que de la SJ tienen los datos, pero yo sé que quizás no es la culpa del diputado, no es la culpa del partido. Quizás sean los factores en los que se conformó el actual Congreso Nacional y que le ha hecho difícil el trabajo a los congresistas. Pero también tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque ahí son 6 fuerzas políticas. ¿De qué va a depender? Del liderazgo de la gente que está gobernando. Si ponemos primero a Honduras, o sea, el problema es que hemos antepuesto nuestras ideologías antes del bien común. Entonces, si ponemos primero, ¿cuáles son los problemas de Honduras? O sea, ¿cuáles son los principales problemas que hoy tenemos en el país? Bueno, usted que es médico, en primer lugar el tema del desempleo. El tema del desempleo está golpeando a toda nuestra gente más. El próximo año va a haber aún más crisis laboral con todo el tema que ha pasado con las maquilas en San Pedro Sula. Si a eso le agregamos, doctor Girón, usted que más que nadie sabe, la crisis terrible que ha habido en salud y ese traslape de suspender el fideicomiso y luego entrar a hacer compras directas, yo siempre digo, cada gobierno llega con su propia planificación y su propia idea de trabajo, pero antes de haber suspendido este fideicomiso debieron haberse preparado estratégicamente
para que ese traslape no afectara al final a la población general. Y hoy la población que más se ve afectada por la falta de medicamentos es la gente que va a los hospitales públicos, y ahora el Seguro Social que también está sufriendo esa terrible crisis. Entonces tenemos el tema de empleo, el tema de salud, el tema de seguridad, el tema de migración, desplazamiento forzado. Esos son problemas que realmente pegan a la gente. Entonces, la canasta básica, que es impagable, ya la gente está hablando que los nacatamales van a aumentar 5 lempiras nuevamente este año. Entonces, tenemos que enfocarnos a garantizar que vamos a trabajar pensando en el bien común. El problema es que en este momento no hemos sido un Congreso productivo que esté pensando en la gente, sino que más bien estamos pensando únicamente en cómo quedarnos en el poder, en sus propias ideologías políticas, y eso es lo que no nos permite definitivamente avanzar. Doctor Marcolius Girón. Bien, mire, he escuchado detenidamente la disertación del abogado Juan Carlos Aguilar, de la diputada Johanna Bermúdez. Déjeme decirle que si ASJ presentó esos informes que le dio a la Maxi, que presentó a la Fiscalía, está bien, pero no los hizo públicos como actualmente. ¿Por qué no los publicó? ¿Por qué no hizo conferencias de prensa como las hace actualmente? ¿Por qué no llamó para divulgar todo eso? Ese es el silencio que cuestiona el pueblo hondureño. ¿Cuál es la diferencia entre antes? No le gusta que mencionemos el ayer, que la gente se le va a olvidar el robo del Seguro Social, el robo de los hospitales móviles. No, diputada Johanna y doctora, es que se le olvida al que tira la piedra, pero al que recibió la pedrada en la cabeza y se le hizo un chichote, a ese no se le olvida el mamellazo que nos dieron cuando le subieron el 12 al 15% de impuestos que pagamos cuando vamos a comprar ropa, cuando vamos a comprar un medicamento, cuando vamos a comprar cualquier bien y servicio que el Partido Nacional le aumentó en el Congreso Nacional. ¿Usted cree que se nos va a olvidar que ellos le aumentaron de 128 diputados a 256 diputados? Que, por cierto, en el próximo Congreso Nacional no lo presentamos en este, porque sabemos que no va a ser aprobado, no tenemos los votos, pero sabemos que las próximas elecciones, que la va a ganar Libertad y Refundación con la abogada Rixi Moncada, y vamos a tener más diputados, vamos a proponer la reducción de diputados, que los suplentes solo vayan cuando falte el propietario y se le pague por sesión, porque eso aumenta el presupuesto del Congreso Nacional, y eso lo hizo el Partido Nacional. El acuerdo que firmaron Transparencia Internacional con ASJ, si aquí de todo es conocido que ASJ es la representante de Transparencia Internacional a nivel nacional, y es por eso con muchos informes negativos del país es que niegan la cuenta del milenio, es que están negando otras situaciones, precisamente porque se están volviendo sesgados, tienen un sesgo político que no lo tenían antes. Con Transparencia Internacional, cuando estaba Juan Orlando Hernández, no mandaban esos informes. Otra situación, hablaba el abogado sobre los proyectos de ley en mi comisión. Bueno, yo soy el presidente de la Comisión de Contingencia. Estamos discutiendo una nueva ley de SINAGER, la nueva ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que está actualmente en el Ejecutivo, en COPECO, y que lo vamos a aprobar, si Dios lo permite, este año, que al aprobarla vamos a tener más ayuda y financiamiento internacional por parte de los entes internacionales. ¿Qué proyectos de ley ha aprobado el Congreso Nacional que ha favorecido al pueblo hondureño? En primer lugar, no hemos aumentado un tan solo impuesto en el Congreso Nacional, a diferencia del Partido Nacional, que le aumentaron tantos impuestos que nos estaríamos todo el foro acá en decirle a la población cuántos impuestos le aumentó al pueblo hondureño, empezando por el 12% al 15% cada vez que usted compra. Eso no le va a olvidar, Johanna, al pueblo hondureño. Jamás se va a acordar cuando va a ir a votar. Dice que en el gobierno anterior habían consenso. Claro, sí habían consenso, pero ¿a qué precio? Y eso no lo contabilizaba ni ASJ, ni creo que ninguna organización, pero no los culpo porque no habían archivos de eso. Lo dijo el jefe de la bancada de un partido opositor, que llegaban los carros de Proval a pagarle a los diputados dinero, a comprarle la conciencia, a comprarle votos. Si es que así es macanudo, si es que si Luis Redondo
no fuera honesto y llevara ahí los carros de valores a pagar diputados, le aseguro que todas esas leyes ya hubieran pasado. Pero es un Congreso Nacional diferente que no paga coimas, y eso lo ve el pueblo hondureño. Por eso es la dificultad, romper una tradición de 100 años, de estarle pagando a los diputados, de estarle comprando votos y que ahora esa práctica no se utilice. Ahí es una de las causas de la baja productividad, pero preferimos tener baja productividad que estar sobornando diputados. Como decía aquel reconocido norteamericano Samuel Samurray, que era de la United Fruit Company en aquellos años, más de 100 años, que era más fácil comprar un diputado que una mula. No, esos tiempos ya pasaron y este Congreso Nacional es totalmente diferente. Mire, yo me siento orgulloso de un proyecto que presenté en el Congreso Nacional y que fue aprobado, y tiene que ver con la salud. Además de, y vamos a hablar del tema de la salud que habló la doctora, fue aprobado un proyecto relacionado y ya se empezó a construir un hospital para tratar pacientes adictos o dependientes del alcoholismo, de la drogadicción y farmacodependencia a través del IADFA, que usted sabe que hay un impuesto por las bebidas y similares, y de ese impuesto se va a construir un hospital para los pacientes alcohólicos, drogadictos, en Orica a un costo de 100 millones de lempiras. Y eso es un triunfo gracias a haber presentado ese proyecto, entre otros proyectos de ley que se han aprobado en este gobierno, como es la eliminación de la ley de secretos. Si antes, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, todo era secreto, porque había esa ley de secretos, no podía, probablemente, por eso la ASJ no ponía este tipo de informes, porque estaba esa ley de secretos. La ley de emergencia energética, si aquí la luz eléctrica se iba a grandes empresas y dejaba a la población sin luz. ¿Cuántas subestaciones eléctricas ha construido la presidenta Irexiomara Castro? De 20 megas, que 20 megas aproximadamente baña a 250,000 habitantes, más de 10, y me quedo corto, y sigue inaugurando más, que representarían aproximadamente 2.5 millones de hondureños que antes tenían problemas de energía eléctrica y ahora lo tienen. Eso se aprobó en el Congreso Nacional, como se aprobó también la ley de emergencia financiera. Ayer la presidenta anunció ya la construcción de la represa El Tablón, con financiamiento internacional de 300 millones de dólares por el Banco Mundial o Banco Centroamericano de Integración Económica, aprobado en el Congreso Nacional, que va a traer desarrollo en varias situaciones, principalmente en el Valle de Sula, que es el más productivo de Honduras. Uno, hará un muro de contención para disminuir las inundaciones y que no afecte a la productividad en el Valle de Sula. Y otro, que va a generar energía eléctrica, que ya había estado en el gobierno de el presidente Zelaya y que por el golpe de Estado se abortó, pero ahora ya va a ser una realidad, como una realidad en salud, doctora, que se están construyendo esos hospitales. La invito a que nos acompañe allá a Occidente, un hospital neonatal para disminuir la tasa de mortalidad materna e infantil. Vamos allá a Ocotepeque, el hospital que se está construyendo. Vamos a Ilama, Santa Bárbara. Vamos a Salamá. Vamos a Trujillo, al hospital de San Isidro en Tocoa, Colón. En Choluteca. Vamos a Islas de la Bahía. Se están construyendo hospitales porque este es un gobierno que se caracteriza por la honestidad. Tenemos una presidenta de la República, Irexiomara Castro, honesta. Tenemos un presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, honesto. Y tenemos también en Libertad y Refundación una candidata a la presidencia, la abogada Rixi Moscada, honesta. Pregúntense si ustedes tienen un candidato así que está arrimado a los tribunales, Narri Asfura, por pagar dinero de la alcaldía para tarjetas de crédito de su familia. Eso es ser honesto. Eso es estar arrimado. Deberían de cambiar candidato ya a estas alturas. Pero eso quiere que se nos olvide, pero ni olvido ni perdón. Todo aquel que haya cometido delito debe de asumir las consecuencias.
Sí, bueno, Mire, vamos. ojalá, Sí. no sabía que vos eres el presidente de la Comisión de Contingencia, que tu esposa está en Copeco, ¿verdad? La viceministra. Sí, Ojalá ella que es con ella viceministra. puedan efectivamente avanzar en ese tema, porque ya que son parejas, les va a agilizar esa ley porque es urgente. Más ahorita Y acordate que tenemos tu esposo, alerta roja. Green, también fue ministro cuando vos eras diputada, ¿verdad? En el No, gobierno de Juan Orlando Hernández. Para aclarar. no ¿Fue es ministro de etnias o no fue ministro de etnias? Para ¿Sí o aclarar, no? para aclarar. No Mi quiere esposo contestar. fue ministro cuando estaba Pepe Lobo. Yo era médico especialista, siempre en mi plaza de guardia. Más bien fue el tiempo en que más tranquila estuve porque me dediqué a cuidar a mis hijos esos 4 años. Y era médico especialista de guardia, daba mi clase en la Facultad de Medicina y era mamá. Pero A la era cuestión que ministro, yo él. siempre amo. ¿Tu esposo era ministro? Vamos a ver, ¿De pero las aquí lo etnias, más sí o no? importante es insistir. Ah, no quiere contestar, ¿va? Creo que reiteramos nuevamente. Por eso no hay que Y escupir para arriba. Siempre reiteramos nuevamente, miren, realmente cuando los mediocres no son capaces de argumentar, entonces efectivamente no utilizan los datos para El insulto refutar es el la arma de los verdad. incapaces. Les vamos a decir lo siguiente. La esposa del doctor ahorita está de viceministra Copeco y es bueno, porque en realidad lo tomás como un ataque. Es bueno porque No, yo solo le recuerdo en a usted este también, momento de la vos tuviste a tu emergencia, esposo de ministro de en este etnias. momento de la emergencia, necesitamos que efectivamente él, que es diputado, de nuevo reactive esa comisión de contingencia de la cual nosotros formamos parte en el periodo pasado y que no sabía justo que siendo yo diputada y muy activa en el Congreso, él es ministro de la comisión de contingencia. Hoy sabes que hay una nueva alerta verde, ¿verdad? Por la zona de Colón, Claro, ¿verdad? claro Donde que sí sí. es importante Gracias a Dios, que Colón, puedan movilizar Atlántida y que a la va gente. a dar también Entonces, en Cortés. quiero reiterar, mi esposo no está en la esfera política, mi esposo está pensionado, ¿verdad? Por todo el tema de la salud y desde que cuando estaba mi esposo en la parte pública, yo no estaba en la ¿De parte ministro? pública. Sí, mi esposo fue ministro de Pepe Lobo. ¿Qué te costaba decir eso? Y no es que sea la verdad. Es que lo que sí vamos a desmentir lo siguiente, es que él dice, cuando vos eras diputada, dice, tu esposo era ministro. No, que tu esposo ¡Falso! fue O sea, ministro, dije yo. Eso es mentira, para que vean si es importante. Esa es la característica del doctor. Pero bueno, la gente vota para que solucionen los problemas de la gente. La gente no vota para que sigan patinando en el pasado. Yo podría decir un montón de cosas que yo acabo de tomar nuevamente el famoso plan bicentenario. Por ejemplo, ¿cuántas veces no dijeron que iban a quitar los peajes y los peajes siguen ahí? Es más, le aumentaron 2 lempiras más a los peajes y además le cambiaron el nombre, le pusieron peajes soberanos. Entonces, ¿qué significa? Si vamos a hablar de que lo que la gente pidió y por lo que la gente fue a votar. Número 2, dijeron que el centro cívico, no que iban a hacer 10 hospitales, no que dijeron que el centro cívico gubernamental lo iban a convertir en una ciudad sanitaria, que lo iban a convertir en el mejor hospital de la región. No lo digo yo, está escrito en el plan de gobierno de Libre. Y luego, y ahí está el centro cívico gubernamental, no lo han convertido en hospital. Dijeron además que iban a erradicar el narcotráfico en el país. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando se sintieron amenazados? Eliminaron un tratado de extradición que históricamente había contribuido a no solamente extraditar a los corruptos, ladrones, a los narcos que en este país, sino que también logramos recuperar un poco de paz, certidumbre en muchas comunidades que habían sido secuestradas por el narcotráfico. Hoy nuestro país es un paraíso para el narcotráfico. Si vamos a hablar de corrupción, usted solo ponga corrupción en el gobierno de Xiomara Castro y le va a salir innumerables, pero no me voy a entretener en eso, porque no voy a querer caer en el juego del doctor. Miren, la gente cuando va a votar cada 4 años va a votar pensando en la esperanza de solucionar los problemas. Yo ayer cuando me llamaron para venir a ese programa dije yo, puchica, la cuestión es que ir a exhibirse, a solamente estar atacando sin generar propuestas, eso no es lo que yo quiero. Soy médico especialista en medicina interna, trabajo desde hace más de 30 años en la universidad y más de 20 años en el Seguro Social. Y nos han enseñado como médicos a llegar a generar propuestas para solucionar los problemas de la gente. Aunque el médico que tornó ayer haya cometido cualquier negligencia contra un paciente. Nuestra responsabilidad hoy es ver cómo le salvamos la vida en este paciente. Hoy estamos aquí en el presente. La información que ha dado SJ es una información que todos los políticos, diputados, alcaldes, gobierno, debe de tomar y ver qué insumos tiene ahí para contribuir a generar un plan de mejora. Necesitamos un gobierno transparente. Necesitamos un gobierno transparente, un gobierno eficiente, un gobierno que resuelva los problemas de la gente. El impuesto del 15 al 12, óigame, son gobiernos, bájenlo. Son gobiernos, bájenlo. Lo hizo mal el Partido Nacional. Son gobiernos. Hoy ustedes tienen esa posibilidad, bájenlo, porque la gente necesita
que la canasta básica esté más barata. Hoy que la canasta básica es la más cara de la región, bájenlo. Si ustedes necesitan que efectivamente ese impuesto llegue a la gente, bájenlo de 15 al 12 y nosotros tengan la seguridad. En el momento que Libre llegue con esa propuesta al Congreso Nacional, la bancada del Partido Nacional la respalda. Porque tenemos claro que la gente no haya cómo comer, que los medicamentos están muy caros. Que los medicamentos están... Mire, ellos son tan condenados que dicen, quieren que 10 millones de habitantes paguen. ¿Sabe qué significa eso? Que quieren que su hijo, su nieto, su mamá, su bisabuela pague impuestos. Es decir, que usted que es de la tercera edad, que usted que tiene un par de gemelos, que usted que tiene niños, también quieren tasar a sus impuestos. Pero ya aumentó el número de familias que no pagan impuestos. Antes solamente eran 10, ahora son 25. Entonces uno se preguntará, esas 15 familias nuevas que no pagan impuestos, ¿de dónde han salido? Hoy tenemos una ley, la obligación del Estado es aplicar esa normativa jurídica. Óigame, si el país es nuestro, a mí me duele y me molesta cuando dicen que la gente está diciendo que a Xiomara Castro le vaya mal. Yo no deseo que la presidenta le vaya mal. Si aquí vivimos, pues, aquí está mi patrimonio. Yo no tengo pensado irme del país. Si aquí vivimos, aquí construimos nuestro patrimonio, aquí trabajamos, nuestros hijos viven aquí, nuestra generación vive aquí. Pero si necesitamos contribuir a garantizar seguridad jurídica, respeto al Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos, que no haya discriminación política y que vivamos en un país donde la gente pueda comer, pueda trabajar, tener los medicamentos, que no sea secuestrada, violentada por el narcotráfico y además que a pesar de nuestras diferencias no sea eso una razón para que no les den becas, para que no le den trabajo. O sea, eso es lo que queremos construir, un país donde todas y todos contemos. Si la gente va a votar por un gobierno, la gente decide qué gobierno va a gobernar. Pero este país le pertenece a 10 millones de habitantes. Por lo tanto, aquí hay negros, misquitos, tahuaca, pech, católicos, evangélicos, ateos. Y todos van a votar por un gobierno. ¿Pero para qué? Para solventar los problemas que la gente tiene. Yo creo que yo hago un llamado. Estamos a poco tiempo de las elecciones primarias y las elecciones generales. Es una gran oportunidad para que como políticos seamos responsables de llegar con propuestas y que la gente pueda decidir si va a seguir votando por los mismos mentirosos, manipuladores, narcotraficantes, corruptos, ladrones, los mismos manipuladores que han dejado inclusive de trabajar para seguir engañando a la gente. No, necesitamos nuevo liderazgo. Yo le digo a la gente, si yo no quedo diputada, de donde yo esté, voy a seguir alzando la voz. Este país nos pertenece a todos y quien gobierne debe ser responsable de entender que debe solucionar los problemas de la gente. La gente no haya cómo comer. Ustedes dicen que nosotros hicimos mal el tema de los impuestos, bájenlo. La canasta básica hoy es la más cara de la región. La luz eléctrica es la más cara de la región. Y con ese impuesto, con esta modificación que hicieron a la tasa cambiaria, aunque usted no lo crea, hoy el dólar cuesta, por cada dólar usted tiene que pagar 25 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Como en Honduras, aquí importamos medicamentos, aquí importamos ropa, aquí importamos comida, aquí importamos hasta los anteojos, aquí importamos todo. ¿Sabe qué significa eso? Sí. Que ahora todo va a estar mucho más caro porque todo lo traemos de afuera y los empresarios tienen que pagar en dólares. Usted que recibe remesas, su remesa ya no va a costar, lo que usted compraba con su remesa ya no lo va a comprar igual, porque todo está más caro. Entonces, ¿esto es culpa del Partido Nacional? No, no es culpa del Partido Nacional. No es culpa del Partido Nacional, es culpa de la incapacidad del gobierno de generar políticas que beneficien a la gente. Sí. Aquí necesitamos poner primero el centro a la gente, no importa qué gobierno esté. Lo que necesitamos es que puedan entender que quien gobierne debe gobernar para solventar los problemas de la gente. Ustedes tanto que criticaron tantas cosas y están cometiendo, no la falta que cometimos nosotros, están cometiendo peores faltas, pero a mí no me voy a entretener en eso, Eliud. Lo que sí voy a seguir reclamando es, por favor, Honduras nos pertenece a todos. Honduras es nuestra. Aquí hay 20 partidos políticos, aquí hay 9 pueblos indígenas, aquí hay católicos, aquí hay evangélicos, y el que gobierna llega a administrar el Estado. A mí que me critiquen, cuando me critican a mí, yo he dejado que el otro hable. Cuando me critican a mí, yo utilizo las críticas para mejorar. Eso sí, no me entretengo en aquellas cosas que no me suman. Pero yo nunca voy a asumir que porque me están criticando, me están atacando a mí. Eso solamente demuestra inmadurez política. Inmadurez política. Y yo soy una mujer honesta.
no soy ladrona, no soy narco, no soy corrupta. Y yo sé que me han estado investigando. Y cada peso que llevo a mi casa, miren, por eso yo no dejo de trabajar, porque cada peso que llevo a mi casa, tengo 5 hijos que mantener, y mire, ve, tengo que trabajar. Y como yo quiero que cada madre en este país, cada familia en este país, cada hogar en este país tenga que comer y que los hijos no se vayan del país. Y eso es una responsabilidad del Estado, garantizar seguridad jurídica, respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, y eso no importa qué partido político es. Hoy, por desgracia, es libre. Todo lo que prometió, nada ha cumplido. Hoy tiene el país más dividido, más pobre, con más migración, con más narcotráfico, con más desempleo. Lo que necesitamos es solventar. Dejemos el pasado. Sí. El pasado debe servir para construir, pero hoy estamos en el presente y nuestra obligación como líderes es construir esperanza, prosperidad para el futuro. Y sos médico y por eso te invito, y te lo digo con todo el respeto porque fuimos compañeros, y te invito. Tenemos que dejar nuestra camisa política y pensar primero en Honduras, en nuestras generaciones y primero en Honduras. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. Abogado Juan Carlos Aguilar, regálenos otros datos, por favor, para ir avanzando con este tema del Congreso Nacional, de cuántas sesiones, de cuántos proyectos hay engavetados y bueno, todos estos temas que ustedes manejan. Claro, Fernando, no sé si me ayudan a los colegas a proyectar el slide que tiene el resumen condensado, creo que la segunda, tercera dentro de la presentación, para que el pueblo hondureño también no solamente me escuche, sino que lo vea proyectado en números, ¿no? Precisamente cómo se ha manejado la gestión legislativa del Congreso. Si lo vemos a nivel de sesiones, sabemos, ¿no?, que no es todo o no es el todo que hacen los diputados. Al final de cuentas, si bien es cierto, hay trabajo en comisiones, hay trabajo fuera del Congreso de una u otra forma, pero también, y ahí lo podemos ver en pantalla para que lo puedan ver los diputados y el pueblo hondureño, pero también sabemos que el trabajo dentro de las sesiones es bastante importante porque ahí es donde se debate, ahí es donde se aprueba, ahí es donde se discute cada uno de estos elementos que deben de conllevar los proyectos de ley que posteriormente se traducen o se convierten en ley. Hay que recordar también que es importante, y creo que retrocediendo un poquito a lo que decían los diputados, hay muchos de los proyectos que se quedan, uno, que no se presentan, otro de que después se engavetan, pero también en gran medida esa es la responsabilidad que tiene la Junta Directiva. Nosotros hemos recibido denuncias, y de todos los partidos, honestamente, de muchos diputados que dicen, llevo tantas sesiones pidiendo la palabra, y ni siquiera la palabra se me concede, ¿no? Entonces también eso es alguno de los matices que hay que tener en consideración. Aquí vemos la labor del Congreso. Ha tenido 29 sesiones ordinarias, ha tenido 2 sesiones extraordinarias en lo que va de todo este año 2024. Esas sesiones o esas 31 sesiones en donde se realizaron conllevaron alrededor de 242 horas sesionadas. Y si lo vemos, como lo decía al inicio, esos 64 días que ha sesionado, de 97 días posibles, esto alineado a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que ya dice que los diputados tienen que sesionar al menos martes, miércoles y jueves, por ley. Pero sí, se pueden realizar sesiones cuando haya urgencia o cuando haya algún tipo de necesidad cualquier otro día del año, ¿no? Eso lo hemos materializado y lo hemos contabilizado en un trabajo por hora desde la perspectiva de las sesiones nada más, que cuesta alrededor de 4.381 lempiras por hora para cada diputado. Solo a nivel de sesiones, y lo aclaro porque hay otro trabajo en comisiones y demás, en donde creo que es importante también hacer la aclaración. También hemos recibido denuncias de muchos diputados que, por ejemplo, conocen los proyectos que se están discutiendo o que se está generando un dictamen en las comisiones solamente en lo que dura la comisión. No se los prestan. Y creo que una de esas denuncias fueron los temas energéticos, que decían que simplemente les daban un resumen, les presentaban los temas de las adendas, pero después no se lo podían llevar. Y también creo que eso es importante en el sentido de que los diputados deben de conocer, deben de estudiar, deben de asesorarse, precisamente a través de los propios asesores que tenga el Congreso Nacional, para después votar de manera razonada, no solamente ir a levantar la mano o apretar ese botón que a favor o en contra, sino que también sea un conocimiento construido a partir de los documentos que puedan revisar cada uno de estos. Lo mismo pasa, ¿no?, a nivel del Pleno, ¿no?, cuando no se discuten adecuadamente los proyectos de ley. Esto lo podemos ver al lado derecho de la pantalla de los ciudadanos hondureños, la producción legislativa.
en donde se han presentado esos 443 proyectos de ley, donde entendemos, y es que no les estamos pidiendo ni siquiera que se aprueben 400, ni que se aprueben 300, porque como lo decían algunos de los diputados, no es maquila la cosa, y estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo. La cuestión radica principalmente en que esos proyectos que se aprueben sean proyectos de calidad, sean proyectos que cambien las condiciones de vida de la ciudadanía. Si mal no recuerdo, y en uno de los monitoreos que nosotros presentábamos, solamente en uno de los monitoreos, que hemos hecho varios este año, habían 22 proyectos que venían del Ejecutivo y muchos de ellos, si mal no recuerdo, 11 o 12 eran préstamos. Y luego venían condecoraciones, y luego venían amnistías, exoneraciones y otros proyectos que realmente no generaban un aporte real para ese tema de los proyectos aprobados. Luego el tema de la mora legislativa, sabemos que es una mora bastante grande. En lo que va del año hay 320 proyectos que están engavetados y que suman, ¿no?, a esa mora legislativa. El año pasado, a pesar de los cierres que tuvo el Congreso Nacional de la República, en donde no operó por 5 o 6 meses más o menos, pero que sí hubo una ejecución bastante, que superó los 1.100 millones, si mal no recuerdo, dejó una mora legislativa de 295 proyectos, y en esa misma línea anda la mora legislativa del 2022, cercano, en este momento no recuerdo exactamente el dato, pero sí sé que está cercana a la del 2023. Entonces, en un conjunto, si lo vemos desde la integralidad y nos salimos un poquito de este monitoreo específico del año 2024, ya el Congreso tranquilamente anda en una mora legislativa de 900 a 1.000 proyectos, o cerca de esos 1.000 proyectos, producto de que no se le ha dado quizá esa celeridad, no se le ha dado esa priorización, pero también, y quiero aclararlo, y quiero que la gente lo tenga claro también, de nada nos sirve que haya 900 leyes aprobadas tampoco, ¿no? Pueden ser 100 leyes de esas 900, pero y ahí también es donde hay que caer y cuestionar al diputado, que también no presente cualquier tontería, que si va a presentar un proyecto de ley, sea un proyecto de ley que esté bien construido, que esté bien elaborado, y a partir de ese momento se pueda generar cambios para la ciudadanía hondureña, porque también a nosotros de nada nos sirve que en esos 443 proyectos hay una gran cantidad de proyectos, por ejemplo, el Día de la Baleada, o declarar un pueblo como una situación que se le dé un reconocimiento, o premiar figuras, influencers, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones realmente no abona, no aporta. Entonces, también ahí es un poco la responsabilidad compartida de los diputados. Si van a presentar algo, razónenlo, construyanlo con esos 118 asesores que los asistan, ¿no?, en temas de borradores, esos 243, 47 asistentes, y los propios consultores, aprovechar el conocimiento de esas personas externas, ¿no?, para que al final de cuentas se construyan proyectos de calidad. Incluso nosotros no estaríamos en contra de que se presentaran 150 proyectos en todo el año, pero que esos proyectos fueran de calidad y que se aprobara la mayoría, porque ahí estaríamos hablando de que la ciudadanía hondureña pues estaría recibiendo algún tipo de beneficio. Otra de las situaciones que hemos identificado en monitoreos anteriores, y quizás no lo plasmamos en datos al menos, es el tema de que el Congreso Nacional está siendo, y que ha pasado históricamente también, está siendo tramitador del Poder Ejecutivo. Prácticamente todo lo que llega, un 99%, todo lo que llega desde el Ejecutivo es aprobado directamente desde el Congreso Nacional, y eso hay que dejarlo claro. O sea, esto no es nuevo, esto siempre ha sido así. También es parte de la gobernanza, ¿no?, y del apoyo que tiene que brindar un poder del Estado como otro, pero que al final de cuentas, lamentablemente, producto de la parálisis, producto de esa falta de acuerdos y consensos, no lo estamos viendo materializado en una productividad legislativa amplia, integral, pero sobre todo que beneficia a los ciudadanos hondureños. Si lo contrastamos con los temas de ejecución presupuestaria a nivel general, y sobre todo con los temas de gasto para ayuda complementaria, porque uno dice, bueno, si bien es cierto, y creo que aquí es importante hacer el matiz, y voy a poner el ejemplo porque el doctor está aquí, pero realmente pasa con un montón de diputados. El doctor está en la Comisión de Finanzas, obviamente necesita un asesor en temas financieros para que le genere algún tipo de luz, ¿no?, en ese sentido. Aquí ninguno somos todólogos, pero que se reflejen esos proyectos de ley, y que se aproveche eficazmente y que se publique la información que generen esos asesores, porque si no, ¿qué pasa? Alguien decía en la política en el pasado, aquí vivimos en la cultura de la sospecha. Sí, vivimos en la cultura de la sospecha, pero porque ya nos ha demostrado la clase política de que si no se le fiscaliza, si no se le da ese seguimiento, muchas veces aprovechan los pasivos de la ley o simplemente esa falta de fiscalización para hacer situaciones que no son correctas, que no son éticas, no quiero decir que incluso que ilegales, aunque en algunos casos sí, algunas son ilegales, y que a partir de ahí se deben de generar esos
esos elementos, esa publicidad de los asesores que yo hablaba, en lo que hacen, a quién asesoran. Nosotros, fíjense, doctores y Fernando, nosotros realizamos solicitudes de acceso al Congreso y le preguntamos a quién están asignados esos asesores. Y nos decían ellos, la respuesta fue, los asesores solamente asesoran, valga la redundancia, a comisiones, a bancadas, a las gerencias legislativas, y hasta ahí le preguntábamos nosotros, ¿y hay asesores para diputados? Y nos decían no, pero después contrastando y entrevistando a algunos diputados del Congreso, algunos ex asistentes, algunos ex asesores y algunos actuales también, para darle a la investigación esos matices más integrales, nos decían de que, por ejemplo, en este gobierno, y en los anteriores también pasaba, pero hablando específicamente de este gobierno, si está en gracia y si está a bien, ¿no? o alineado a la Junta Directiva del Congreso, se le pueden asignar hasta tres asesores. Entonces también esas son algunas de las cosas que hay que tomar en consideración. Y vuelvo y lo voy a volver a repetir para que no se entienda el mensaje incorrecto. No estamos en contra de los asesores, de los asistentes, pero que sean productivos y que esos mensajes que realicen o esos informes que elaboren o esos planes o esos seguimientos a los proyectos y esa planificación integral que sea pública. Y ahí lo podemos ver en ese slide que lo está proyectando la producción, donde ellos en la respuesta dicen, no se asignan a los diputados. Luego volvimos a preguntarle, y quizá ahí nos pusimos esa otra solicitud, y nos respondieron, porque volvimos a preguntar, sí, pero de manera específica, díganos cuántos de ellos están en gerencias, cuántos de ellos están en bancadas, cuántos de ellos están en comisiones especiales y elaborando proyectos, y cuántos asesoran a diputados. Y la respuesta fue en ese momento de que no, de que ya habían dado esa respuesta, donde no la habían dado, obviamente ustedes pueden leer ahí lo que dice la comunicación del Congreso, y que si no, pues que nos remitamos al portal único de transparencia, que muchas veces ese es el tipo de respuesta que se da desde el Congreso. Algo que sí tengo que destacar, y lo he dicho, y no es la primera vez que lo digo, lo he dicho en varios de los foros, este Congreso Nacional, en temas de transparencia y acceso a la información, sí está mejor que el Congreso anterior. ¿Todavía tiene mucho que mejorar? Sí, pero en honor a la verdad y a la objetividad, sí ha mejorado en esos temas de transparencia con respecto a cómo se manejaba el Congreso anterior. Eso sí, yo esperaba que fuera mucho mejor, porque el diputado Redondo, en aquel momento cuando estaba dentro de la oposición, dentro de las reuniones que tuvimos en algunas ocasiones, él manifestaba, yo tengo documentado absolutamente todo lo que pasa en el Congreso Nacional, y era cierto, porque él es experto en sistemas informáticos y temas digitales, pero esperábamos como esa integralidad y como se prometió en algún momento, de que el Congreso también estuviese mucho más transparente, mucho más abierto, pero lo reconozco y no es la primera vez que lo reconozco públicamente, si bien es cierto, sí hay más acceso a la información, a pesar de que hay mucho por mejorar. Ahí está. Pero mire, perdón, solo quiero antes de que termine, pero mire qué interesante, qué interesante la información que acaba de dar ¿cómo se fue? Este niño Francisco, Juan Carlos, que mire, dice, en este Congreso hemos tenido mejor acceso a la información que los congresos anteriores, pero yo creo que como no han leído el informe, no han leído las conclusiones, creo que más bien se enfocaron en ver este instrumento como una forma de ataque y no, insisto, y no verlo como un instrumento importante que nos puede contribuir a hacer un plan de mejora. Yo creo que eso hay que resaltarlo. Obviamente falta mucho más que hacer, pero sí efectivamente tenemos que tratar de ser lo más transparente posible. Sí, doctor. Sí, con mucha satisfacción puedo escuchar del abogado Juan Carlos Aguilar que este Congreso Nacional es mejor que el Congreso Nacional anterior, y eso merece pues mi reconocimiento, y claro, todos esperamos algo mejor y aún falta todavía más que hacer. Hemos dejado atrás todas esas compras de conciencias, esas compras que no hay forma de medirlo, sino es porque lo dijo un jefe de bancada, que pagaban por votos. Lo dijo una diputada actual del Partido Nacional, que para elegir al fiscal general anterior, Óscar Chinchilla, tuvieron que comprar diputados. Eso lo hizo el Partido Nacional. Claro que este Congreso es mejor que el anterior cuando, si bien es cierto, hubo pandemia en el Congreso Nacional anterior, pero estuvo 2 años sin sesionar de forma presencial. Cuando ya habían hecho un llamado a la Secretaría de Salud y Ecopeco a que se presentaran ya los universitarios,
los colegios, las escuelas, los kinderes. El Congreso Nacional no se presentaba a laborar y lo hacían vía Zoom, pero lo hacían precisamente para manipular vía electrónica los votos porque no tenían quórum, y ahí aprobaron una serie de leyes lesivas al pueblo hondureño. Claro que este Congreso Nacional es mejor, y yo tengo que responderle a la doctora Johanna con el mayor de los respetos de lo que ha dicho sobre los hospitales. Ella sabe muy bien que para construir un hospital debe de ser una infraestructura nueva. El centro cívico gubernamental, que se construyó a través de un fideicomiso, con fondos del INPREMA, con fondos del INJUPEN, está concesionado por muchos años a una transnacional extranjera, al igual que los peajes, que así les denomina el pueblo hondureño los peajes, que ellos los instalaron, privatizaron las carreteras, privatizaron aeropuertos, privatizaron la ENE, privatizaron Hondutel, privatizaron el agua, no privatizaron el aire porque no pudieron. Eso hizo el Partido Nacional. ¿Cómo no le vamos a recordar nosotros si ahora todo está carísimo precisamente porque ellos subieron impuestos? Eso hay que decirle. Pero en compensación, porque no se puede, ya hicieron los estudios ahí en el centro cívico. Es más, ellos no pudieron hacer un hospital ahí, hicieron un triaje ahí enfrente, en la placita del CCG, que es lo único que se podía hacer, poner una casa de campaña ahí que funcionó como triaje en tiempos de pandemia, porque no tiene las condiciones para un hospital. Por eso está construyendo 8 hospitales la presidenta Iris Xiomara Castro de Zelaya. Pero hay una revelación que hizo el exdiputado y ex asesor de Juan Orlando Hernández, miembro del Partido Nacional al que pertenece la doctora y diputada Johanna Bermúdez, que en Puerto Cortés, de la empresa nacional portuaria, el expresidente Pepe Lobo y el expresidente Juan Orlando Hernández se pelearon por la coima de la venta y de los ingresos que tiene la empresa nacional portuaria. Eso lo dijo Martín Ponce. Ese es el pleito que tuvieron Pepe Lobo con Juan Orlando Hernández, por dinero, por la coima del peaje, que allá en Nueva York salió diciendo, y también acá lo dijeron, que recibían ellos coima por ese peaje, que debemos de quitarlo, pero que no lo quitamos porque dejaron ese contrato amarrado, y si lo quitamos abruptamente nos cae una demanda multimillonaria y no tenemos los votos en el Congreso Nacional porque ellos no prestan los votos. ¿Por qué no prestan los votos para aprobar la ley de justicia tributaria? Aquí acaba de decir que ella está a favor de que paguen todos. Eso no es cierto. Hasta la Biblia dice, por sus hechos lo conoceréis, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Porque eso que dice no lo hacen en el Congreso Nacional. No quieren aprobar la ley de justicia tributaria para que todos paguemos impuestos, y que la deuda que dejaron ellos, que en el gobierno de Mel Zelaya era de 3.000 millones de dólares, ellos lo dejaron en 20.000 millones de dólares. Se puede imaginar la deuda que la presidenta Iris Xiomara tiene que pagar, aproximadamente 75.000 millones de lempiras cada año en deuda, tanto interna como externa, que representa un alto porcentaje en el presupuesto general de la República. Y la presidenta y el pueblo hondureño se preguntan, sí, ¿qué se hizo ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? En corrupción principalmente. Habla de narcotráfico. Yo le envié una fotografía, Fernando, si lo puede poner en producción, si lo puede poner en producción, esa fotografía donde está la ministra de Defensa, Rixi Moncada, con la embajadora Laura Dogu. ¿Cuándo fue eso, doctor? Eso fue esta semana, hace unos días. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué hablaron? Lo publicó hace 16 horas la embajadora Laura Dogu. ¿Qué puso? Ahí dice, continuamos nuestra conversación con la ministra de Defensa, la abogada Rixi Moncada, para seguir avanzando en el fortalecimiento de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Honduras. Mantenemos nuestro enfoque en lograr un futuro seguro y estable para todos los hondureños. ¿Usted qué pueblo hondureño de qué estaban hablando ahí? ¿Ustedes creen que no hablaron ahí del tema del narcotráfico? De que nos enciendan el radar que está en Cayo Hueso, Florida, para que combatamos el narcotráfico, que no daban esa información. ¿Usted cree que el gobierno de Honduras no está hablando de la ley de extradición?
Claro que se están abordando esos temas del combate al narcotráfico, donde el principal líder del Partido Nacional está preso en Nueva York por narcotráfico y que desde allá sigue dirigiendo al Partido Nacional y sigue dirigiendo campañas políticas. Todos hemos escuchado las grabaciones que mandan desde Nueva York, cuando yo nunca he visto que un preso esté dirigiendo desde la cárcel una campaña de un partido político, pero eso lo están haciendo ellos. Y yo con todo respeto le voy a decir a SJ, no sigan defendiendo ya esos fideicomisos. Esos fideicomisos han sido los actos de corrupción más grandes que hay, está siendo investigado. ¿Qué nos impide llegar? El secreto bancario, que lo elimina la Ley de Justicia Tributaria, y por eso se oponen a que aprobemos la Ley de Justicia Tributaria, porque eso daría el traste al secreto bancario, y no es que todo el mundo va a saber lo que tienen los banqueros o cada quien lo que tiene en el banco. Significa que se puede investigar quiénes defraudan el fisco, quiénes llevan el dinero allá a las Bahamas, quién lleva el dinero allá a los Panama Papers, donde fue mencionado Narri Afura. Lo que necesitamos es transparencia, y ojalá que ASJ nos entregue un informe de todos esos defraudadores fiscales, públicos y privados, que nos dé un informe dónde llevaron el dinero. 2.000 millones de dólares se fugaron en este gobierno, precisamente por no aprobar la Ley de Justicia Tributaria. ¿A dónde se llevaron ese dinero? Que nos dé un informe de los Panama Papers, que ahí está metido Narri Afura, de acuerdo a los informes que salieron allá en Panamá. Esa fuga de capitales, ¿por qué llevan el dinero que se ganan aquí en Honduras, se lo llevan al extranjero, y que provocó carencia de dólares y que se devaluó la moneda, pero que no ha sido la devaluación como en el gobierno de Juan Orlando Hernández? Todo eso hay que decirle, y como dijo la presidenta Xiomara, no somos iguales al Partido Nacional, nosotros somos diferentes. Además, les recetó colirio para la miopía, porque no quieren ver las carreteras, no quieren ver los hospitales, no quieren ver los sembradíos del bono tecnológico, que ha habido arroz, ha habido frijoles, ha habido maíz en abundancia, y gracias a Dios el pueblo hondureño tiene que comer en el gobierno de Irixiomara Castro de Zelaya, y se vendrán. Yo le dedico una canción a la presidenta Irixiomara Castro de Zelaya, presidenta de Honduras, de Marco Antonio Solís, que dice: no le ajustan las horas al día para seguir inaugurando obras sociales de infraestructura. La presidenta Irixiomara todas las semanas está inaugurando obras de todo tipo, de salud, de educación, de energía eléctrica, de carreteras, de infraestructura, de bono tecnológico, y así se gobierna, presidenta Irixiomara. La felicito porque eso garantiza la continuidad a través de la abogada Rixi Moncada, que hará también un buen gobierno. Doctora Bermúdez, brevemente, porque tenemos pausa comercial y ya se nos acaba el tiempo, ya vamos a volver después con las conclusiones al respecto sobre lo mencionado por nuestros panelistas. Bueno, primero esa es una responsabilidad del Estado, ¿verdad? Resolver los problemas de la gente. Pero no es resolviendo escuelitas, reparando escuelitas o pavimentando media cuadra. Ustedes la cerraban, ¿se acuerdan? Las normales, los problemas de la gente. Lo que sí necesitamos es garantizar seguridad jurídica para incentivar la inversión en este país, para generar trabajo. La única forma en que este país vaya adelante es en la medida que nosotros generemos fuentes de riqueza, y eso lo hace únicamente la creación de fuentes de empleo. ¿Cómo lo va a hacer eso? Generando seguridad jurídica, reglas claras, para que aquí en Honduras, como lo dijo nuestro querido compañero, la gente no se lleve su dinero hacia afuera, sino que se sienta seguro de invertir aquí. Y al invertir aquí va a haber oportunidades de trabajo. Hablando de los hospitales, fíjese que ahorita está tomado el puente, el puente del río Aguán, está tomado un puente en Progreso, está tomado un puente aquí, otros puentes, está tomado las 2 o 3 entradas que tiene el Centro Cívico Gubernamental por el personal de salud. Y usted se pregunta por qué no les han pagado. Entonces, sí necesitamos fortalecer el sistema de salud, porque sí es urgente fortalecer el sistema de salud. Pero usted no puede estar construyendo, repellando, haciendo la casa del vecino mientras sus principales huéspedes están muriendo de hambre, de frío, de calor. Usted tiene que tener a sus huéspedes bien atendidos, y luego después usted va a construir otro albergue, otra ciudad para otra gente. O sea, lo que realmente nos preocupa, ¿qué nos preocupa a nosotros? Si no puede ni siquiera sostener la gobernanza, la gobernabilidad
de estos centros hospitalarios, garantizando medicamentos de calidad, infraestructura de primera, atención a nuestros talentos humanos y sobre todo transparencia en la utilización de los fondos, entonces, ¿cómo cree usted que vamos a vernos en un futuro? Entonces, sí necesitamos que podamos entender que el gobierno, el Estado está para eso, para resolver los problemas de la gente. Pero esta resolución debe arropar a los 10 millones de habitantes y no únicamente pavimentar por donde pasa el carro que llega a la casa de ellos o por donde pasa el carro de donde pasa el principal activista del barrio. No, necesitamos garantizar que las carreteras estén en buen estado para que los cafetaleros, los transportistas puedan llevar su producto de un lado a otro. Necesitamos asegurarnos que en este país cada persona que tenga la oportunidad de emprender tenga las condiciones ideales. Honduras es nuestra y el gobierno está en la obligación de resolver los problemas que tiene ahogado a los hondureños: trabajo, salud, educación, migración, narcotráfico. Hoy, con la denuncia del tratado de extradición, señores, Honduras se ha convertido nuevamente en el centro del narcotráfico nacional y transnacional. Entonces, si vamos a hablar de transparencia, por favor, es importante que empecemos a investigar quiénes son los principales protagonistas del narcovideo, si queremos hablar de transparencia, o verifiquemos entonces qué representa la concentración del poder familiar. Pero insistimos, aquí estamos como liderazgo para contribuir a resolver los problemas que Honduras tiene. Necesitamos garantizar seguridad jurídica para que haya trabajo, necesitamos una política pública en salud para que la gente les paguen el personal de salud y haya medicamentos, necesitamos garantizar infraestructura de calidad para que nuestras carreteras estén en óptimo estado y así nuestro país salga adelante. Hechos. Hay que trabajar por Honduras. Sí, bien, vamos a ir a una pausa. Antes, el abogado Carlos Padilla me dice, imagínense si este es el problema con lo que tenemos actualmente en el Congreso, no me quiero imaginar al que viene con esos perfiles de precandidatos que van en las distintas planillas, tiktokers, influencers, creadores de contenido, etcétera. Ahí ya no se va a legislar, cuando mucho podemos esperar batallas de TikTok. He visto varios perfiles ahí de tiktokers y de influencers y de todo que están mirando. Pero por eso que el pueblo hondureño... Por eso que el pueblo hondureño, al momento de que vaya a votar, debe decir, porque a veces que también la gente por sus emociones votan como el más popular. Tienen que identificar si la gente va a ir a votar y escoge a los mejores hombres y mujeres, no los payasos, ni los difamadores, ni los embusteros, ni los mentirosos, ni los corruptos, ni los narcos. Necesitamos hombres y mujeres honestos, trabajadores capaces de entregar su propia vida por garantizar bienestar en este país. También Gilberto Ríos me dice rápidamente, buen día Fernando, excelente programa, el Congreso también es una institución que está en transición, veníamos de las cavernas, cachurecos de la narcodictadura, muy buena gestión del ingeniero Redondo, saludos a sus distinguidos invitados, dice el Grillo. Bien, gracias por continuar. Se nos acabó el tiempo, solo tenemos 3 minutos. Abogado Juan Carlos Aguilar, brevemente su mensaje final. Gracias por habernos acompañado en el foro de la entrevista. Gracias, Fernando. No, el mensaje final es a la ciudadanía, siempre mantenerse vigilante, ¿no?, de estos procesos del Congreso y la gestión a nivel gubernamental. Y en el caso de los políticos, pues es ponerse de acuerdo, es ponerse a trabajar, es ponerse a construir una agenda de país, quizá un poco triado, ¿no?, el solicitarles eso, sobre todo cuando estamos cerca de cara a un proceso electoral, pero que como ciudadanos, al final de cuentas, no perdemos la esperanza, porque si le va bien al gobierno, si le va bien al Congreso, los beneficiados al final somos nosotros. Y solo una aclaración, en el caso de que nos solicitaba un informe de investigación, nosotros trabajamos con pura información pública, entes encargados para ver el tema de si el dinero sale del país o no, para eso está el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la propia Comisión Nacional de Banco y Seguros y otras dependencias institucionales, ¿no? Entonces esperemos que cada monitoreo el Congreso vaya mejorando de a poco y hacer el llamado a los políticos, ¿no?, a concentrarse en su función legislativa y no estar pensando más bien en reelegirse otros 4 años. Bien, gracias abogado, gracias doctor Marco Luis Girón por habernos acompañado. ¿Me permite palabras o...? ¿Me permite, amigo? Sí. Bueno. No, claro. Gracias, gracias. Bueno, en primer lugar, decirle a SJ que esa última aclaración de solo investigar lo público decepciona porque hay corrupción público-privada. Muchos empresarios se coludieron con políticos para desfalcar al gobierno y deben de ser investigados también. Claro, lo está haciendo la Fiscalía y por eso
hay un rosario actualmente de personas, tanto del gobierno como de empresarios, que están huyendo de la justicia porque han sido requeridos por la Fiscalía, y hay uno de un banco muy reconocido que está huyendo de la justicia relacionado al caso de Berta Cáceres. Miren, el tema de la salud, la doctora Johanna dice que hay unas tomas allá en Colón por el tema de la salud. Este gobierno le aumentó a la base salarial a médicos generales, médicos especialistas, microbiólogos, odontólogos, químicos farmacéuticos, trabajadores sociales, etcétera, que había más de una década que no se le aumentaba, y ahora va a venir un aumento a las enfermeras. Y decirles que hay un 87% de abastecimiento de los medicamentos, y este año va a ser superior, que hay caminos productivos por todos lados, y eso ha aumentado la producción de los granos básicos. Y para finalizar, el Partido Nacional, como lo dijo la presidenta Xiomara Castro en su anuncio, se dedicó con esos 90 hospitales que decía que iban a construir, pusieron 90 piedras a nivel nacional que se pudo haber construido un muro. Y eso fue Eval Díaz, aquel que dijo que las elecciones no se ganaban por los muertos que había provocado la pandemia, que ellos fueron responsables de más de 15.000 muertos, sino que iba a votar por el dinero que tuviera en el bolsillo, y por eso lo derrotamos y no llegó a ser diputado, y se derrotó a Juan Orlando Hernández, porque se ganan con propuestas las elecciones, y las elecciones, el próximo periodo electoral las va a ganar Libertad y Refundación con la abogada Rixi Moncada. Gracias, doctor. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Juntos podemos trabajar por construir un presente que genere bienestar, prosperidad y esperanza para el futuro. Sí. Honduras es nuestra, y la vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras está en nuestras manos. Hoy, más que nunca, es el momento de mantenernos unidos sin la diferencia. Correcto. Que a pesar de que tengamos ideas, ideologías diferentes, ese territorio es nuestro, y nuestra responsabilidad como líderes es trabajar firmes para contribuir a resolver los problemas de la gente y generar prosperidad, bienestar. Honduras es nuestra y con nosotros cuentan. Juntos podemos salir adelante. Con unidad y perseverancia, pero sobre todo con Dios. Gracias, doctora Bermúdez. Gracias al pueblo hondureño por estar siempre en el foro La Entrevista de Canal 11. Quédense en la señal de la Nación. Buenos días.